Tu mayor batalla no está afuera, sino dentro de ti. Cada día, tu mente y tus emociones luchan por el control, y solo uno puede gobernar. Si tus pensamientos son débiles, tus emociones te dominarán. Si tu mente es fuerte, nada podrá derrumbarte. Este audiolibro no es para quien busca consuelo, sino para quien busca poder. Aquí aprenderás a pensar con claridad en medio del caos, a mantener la calma cuando todo se desmorona y a no reaccionar sino decidir. No te prometo facilidad, te prometo transformación. Porque cuando tu mente deja de ser esclava de tus emociones, el mundo deja de tener poder sobre ti. ¿Estás listo para entrenarte? Antes de comenzar este audiolibro, escribe en los comentarios esta frase: desde hoy, mi mente domina mis emociones. Al hacerlo, no solo estás participando, estás programando tu subconsciente. Cada palabra escrita se convierte en una orden interna que activa tu compromiso con el cambio. No es solo una frase, es una decisión, la de entrenar tu mente para ser más fuerte que cualquier emoción. Escríbelo con intención, porque ese simple acto marca el inicio de tu transformación. Capítulo 1. Aprende a diferenciar lo que sientes de lo que piensas. Cuando algo te sacude por dentro, lo primero que aparece no es el pensamiento, sino la emoción. Ese nudo en el pecho, ese calor en el rostro, ese impulso de responder sin pensar. Es la reacción del cuerpo antes de que la mente llegue. Pero el problema comienza cuando confundimos esa reacción con una verdad absoluta. Cuando creemos que lo que sentimos define lo que es real. Y entonces actuamos desde la emoción, no desde la claridad. No todo lo que duele significa que alguien te haya hecho daño. A veces el dolor solo te está recordando lo que aún no sanas. No todo lo que temes es una amenaza. A veces el miedo es solo una historia antigua que sigues repitiendo en silencio. Pensar y sentir son lenguajes distintos dentro de ti. El pensamiento quiere comprender, mientras la emoción quiere proteger. Pero si dejas que una emoción hable por tu mente, terminas interpretando la realidad a través del filtro de lo que te hiere o te asusta. Y cuando eso ocurre, no ves las cosas como son, sino como te hacen sentir. Por eso muchas discusiones no buscan entender, sino liberar una tensión. Por eso en ciertos momentos no respondemos a la situación actual, sino a una herida vieja que se reactivó. Diferenciar lo que sientes de lo que piensas es el arte de observarte sin perderte. Es tener la madurez de reconocer: esto me duele, pero no significa que sea verdad. O esto me da miedo, pero eso no quiere decir que sea peligroso. En ese espacio entre sentir y pensar, aparece tu poder. Porque mientras no separes ambos, reaccionarás, pero cuando los distingues, eliges. La emoción te empuja, el pensamiento te guía. Si los confundes, pierdes el rumbo. Si los reconoces, encuentras equilibrio. El secreto está en detenerte antes de responder. Cuando algo te altere, no corras a hablar, no escribas, no expliques. Solo respira y observa. Pregúntate: ¿lo que siento viene de ahora o de antes? ¿Lo que pienso es un hecho o una interpretación? Muchas veces descubrirás que lo que más te afecta no es lo que pasa afuera, sino la historia que te estás contando sobre eso. A veces, el problema no está en la persona que te habló, sino en la voz interna que tradujo sus palabras como una ofensa. Si cambias la historia que repites, cambias también lo que sientes. La emoción necesita movimiento, el pensamiento necesita silencio. Por eso, antes de decidir, suelta la tensión. Camina, respira, escribe, pero no decidas mientras la emoción esté ardiendo. Una mente agitada no puede ver con claridad, y cuando la emoción se calme, mira lo que queda. Eso que permanece después de la tormenta es la verdad. Lo que desaparece con el tiempo era solo una reacción momentánea. La claridad emocional no se alcanza reprimiendo lo que sientes, sino comprendiendo su mensaje. Cada emoción tiene una función. El miedo te protege, la ira te defiende, la tristeza te limpia.
pero si las tomas como mandatos en lugar de señales, ellas te dominan. La sabiduría está en escucharlas, sin obedecerlas ciegamente. Agradecer la emoción, pero no dejar que decida por ti. Pensar no significa negar lo que sientes. Significa traducirlo, darle forma, sentido, dirección. Cuando aprendes a separar emoción y pensamiento, las situaciones pierden su poder sobre ti. Ya no reaccionas automáticamente, sino que respondes con conciencia. Si alguien te grita, no necesitas gritar también. Si algo no sale como esperabas, no necesitas rendirte ni frustrarte. Reconoces lo que sientes, pero decides desde la calma. Ese momento de pausa es tu escudo. Te permite conservar la energía que antes desperdiciabas en justificarte, discutir o lamentarte. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. Empiezas a sentir intensamente, pero sin dejar que la emoción te arrastre. Tus pensamientos se vuelven más ordenados, tus decisiones más firmes. La mente deja de ser una tormenta y se convierte en un cielo que observa pasar las nubes sin confundirse con ellas. Y en ese estado descubres algo poderoso. La verdadera libertad no consiste en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Porque cuando puedes distinguir entre lo que tu corazón siente y lo que tu mente piensa, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a crearlo. Capítulo 2. Usa el silencio antes de responder. A veces no se trata de tener la respuesta correcta, sino de saber cuándo no responder. Ese pequeño instante de silencio entre lo que ocurre y lo que haces puede cambiar completamente el rumbo de un momento. Cuando alguien te provoca, cuando una situación te hiere o cuando la presión sube, tu mente se llena de impulsos que gritan, reacciona. Pero justo ahí, en ese instante donde todo dentro de ti quiere explotar, es donde aparece tu verdadera fuerza. No en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de quedarte quieto cuando todo te empuja a moverte. El silencio no siempre es vacío. A veces es el espacio donde la claridad se construye. Cuando respondes sin pensar, cedes el control a la emoción del momento. Es como dejarle el volante a alguien que solo ve la curva más cercana. Pero cuando haces una pausa, aunque sea de un segundo, recuperas el control del vehículo. Puedes observar la escena completa y elegir el camino con calma. Esa pausa no te hace débil, te hace consciente. Es la diferencia entre reaccionar desde el impulso o actuar desde la inteligencia. En ese breve silencio ocurre algo poderoso. La respiración se hace más profunda, el pulso se estabiliza y la mente empieza a procesar lo que realmente está pasando. Ese segundo puede salvarte de palabras que después lamentarías, de decisiones precipitadas o de conflictos innecesarios. Y lo más curioso es que nadie nota ese segundo, pero tú sí sientes su poder, porque mientras los demás se alteran, tú eliges permanecer en tu centro. El silencio se convierte en tu escudo invisible, en el espacio donde piensas antes de actuar. El cuerpo reacciona más rápido que la razón. Cuando algo te irrita o te asusta, las emociones se disparan como un reflejo. Pero si en ese momento respiras profundo y cuentas lentamente hasta 5, interrumpes el ciclo automático. Le das tiempo a tu mente para observar, no solo sentir. Te preguntas, ¿vale la pena responder desde la rabia? ¿Esta reacción me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Esa simple pausa es una forma de libertad, porque te permite decidir en lugar de ser arrastrado por la intensidad del momento. Hay silencios que protegen tu dignidad más que 1000 palabras. Cuando alguien intenta provocarte, callar no siempre es rendirse. Muchas veces es demostrar que ya no necesitas explicar tu valor. No todo merece una respuesta inmediata, y no toda energía merece ser gastada. Aprender a usar el silencio como filtro te da poder. Te permite observar sin perder equilibrio. Mientras otros se desgastan discutiendo, tú aprendes a leer lo que realmente está pasando. El silencio no solo evita conflictos, también revela verdades que el ruido oculta. En ese espacio tranquilo antes de responder,
Puedes elegir la versión de ti que quieres mostrar. Puedes decidir si reaccionar como la persona herida o como la persona consciente. Puedes transformar la tensión en comprensión, la ira en firmeza, el miedo en prudencia. Ese breve instante de pausa te convierte en alguien que domina el momento, no que es dominado por él. Y lo más importante, no necesitas minutos de reflexión. Basta un solo segundo de conciencia para cambiar el resultado. Practicarlo requiere constancia. La próxima vez que algo te saque de tu centro, no busques tener razón, busca tener paz. Respira, cuenta, observa, deja que el silencio haga su trabajo. Tal vez descubras que no era tan grave, que no valía la pena, o que tu mente exageró lo que el corazón sintió. Cuanto más uses ese espacio, más fuerte se vuelve tu autocontrol. Empiezas a notar que las discusiones disminuyen, las decisiones son más claras y las relaciones se vuelven más ligeras. La gente que domina su pausa, domina su mundo interior. Porque al final, el silencio no es ausencia de palabras, es presencia de conciencia. Es ese momento en que dejas de ser víctima del impulso y te conviertes en dueño de ti mismo. No necesitas responder de inmediato para demostrar poder. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es esperar, respirar y observar, porque quien sabe callar en el momento justo, sabe responder en el momento perfecto. Y cuando aprendes a hacerlo, nada ni nadie puede sacarte de tu equilibrio. Ese es el verdadero control, decir menos, pero decidir mejor. Capítulo 3. Las emociones avisan, no mandan. Las emociones no llegan para controlarte, llegan para informarte. Son como alarmas internas que suenan para avisarte que algo dentro o fuera de ti necesita atención. Pero el problema es que muchas personas confunden la alarma con la acción. Cuando sienten miedo, huyen. Cuando sienten rabia, atacan. Cuando sienten tristeza, se paralizan. Y así terminan tomando decisiones impulsivas, movidos por una sensación que solo buscaba decirles: mira aquí, hay algo que entender. No vinieron para mandar, vinieron para mostrar. Y si no aprendes a escuchar sin reaccionar, las emociones acabarán conduciendo tu vida por caminos que no elegiste conscientemente. El miedo, por ejemplo, no llega para impedirte avanzar, llega para advertirte que algo podría salir mal. Pero si lo tomas como una orden, terminas retrocediendo incluso cuando podrías haber seguido. La tristeza tampoco llega para hundirte, aparece para decirte que perdiste algo valioso y que necesitas cuidarte. La rabia, en cambio, no está ahí para destruir, sino para señalar que alguien o algo cruzó tus límites. Pero cuando no entiendes el mensaje y actúas desde el impulso, conviertes una señal útil en una bomba emocional. Te dañas y dañas a otros. Por eso, cada emoción necesita ser escuchada, no obedecida. Tu cuerpo es el primero en sentir lo que tu mente aún no ha procesado. Por eso, cuando algo no anda bien, sientes una presión en el pecho, una tensión en los hombros o un nudo en el estómago. Son mensajes, advertencias físicas que intentan decirte algo. Pero si respondes de inmediato, sin interpretar lo que ocurre, te pierdes el verdadero mensaje. Las emociones hablan en un lenguaje que no siempre es lógico, pero sí sabio. Si aprendes a traducirlo, tendrás una brújula interna que te guiará incluso en medio del caos. La clave está en observar sin reaccionar. Cuando una emoción intensa te tome por sorpresa, no corras a hacer nada. Respira, siéntela sin juzgarla. Pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esto? Tal vez la ansiedad te esté diciendo que estás cargando más de lo que puedes. Tal vez la tristeza te esté pidiendo que te detengas un momento y descanses. O quizá la rabia esté señalando que has tolerado demasiado. Cada emoción lleva una información valiosa, pero si actúas sin escuchar, la oportunidad de entender se pierde. No se trata de apagar lo que sientes, sino de aprender a leerlo.
El equilibrio emocional no viene de eliminar las emociones, sino de comprender su propósito. Cuando aprendes a escucharlas, sin permitir que te controlen, desarrollas una calma interior que no depende de lo que ocurra afuera. Ya no te asusta sentir miedo, porque sabes que solo te está avisando. Ya no reprimes la tristeza, porque entiendes que está limpiando algo que dolía. Ya no te culpas por la rabia, porque aprendes a transformarla en fuerza para poner límites con respeto. Tus emociones dejan de ser enemigas y se vuelven maestras silenciosas que te enseñan a conocerte mejor. Actuar desde la emoción sin pensar es como conducir con una sirena sonando en la cabeza, no ves con claridad. Pero si haces una pausa, bajas el volumen y observas, puedes decidir con precisión. En ese instante en que eliges no dejarte arrastrar, recuperas tu poder, porque el dominio no consiste en no sentir, sino en no dejar que lo que sientes decida por ti. Cada vez que te detienes a escuchar antes de actuar, fortaleces la conexión contigo mismo y transformas el caos en comprensión. A partir de ese momento, ya no te castigas por sentir. Dejas de pensar que estar triste es debilidad o que enojarte te hace una mala persona. Empiezas a entender que las emociones no son enemigos que vencer, sino mensajes que descifrar. Te vuelves más paciente contigo, más empático con los demás y más firme en tus decisiones. La vida sigue presentando desafíos, pero ahora sabes que puedes sentir sin perderte. Y ahí es donde todo cambia, cuando dejas de ser esclavo de tus emociones y las conviertes en tus aliadas. Descubres que no hay tormenta emocional que pueda dominarte si sabes escuchar antes de actuar. Capítulo 4. Cambia la forma en que interpretas lo que sientes. No puedes evitar sentir, pero sí puedes elegir qué significado le das a lo que sientes. La emoción no es el enemigo, la interpretación lo es. Lo que te altera no es el miedo, ni la ansiedad, ni el nerviosismo, sino la historia que te cuentas sobre ellos. Dos personas pueden experimentar la misma sensación y tener resultados completamente distintos. Una se paraliza, la otra avanza. No porque una sea más fuerte, sino porque aprendió a mirar sus emociones de una manera diferente. Si ves el miedo como una advertencia que te protege, te encierra, pero si lo ves como una señal que te prepara, se convierte en impulso. Tu cuerpo no distingue entre miedo y emoción, reacciona igual, late más rápido, respiras más profundo, sientes calor, energía, tensión. Lo que cambia no es lo que sientes, sino cómo lo interpretas. Cuando ves esas sensaciones como algo malo, entras en pánico. Pero si las ves como una activación natural, antes de un reto, tu mente se alinea con tu cuerpo y te prepara para actuar. Esa es la diferencia entre quien se bloquea antes de hablar en público y quien brilla en el mismo escenario. Ambos sienten nervios, pero uno los traduce como peligro y el otro como poder. Cada emoción lleva un mensaje, pero tú decides cómo escucharlo. La tristeza puede hundirte o ayudarte a reflexionar. La rabia puede destruir o darte el coraje para poner límites. El miedo puede paralizarte o hacerte más prudente. Todo depende del lente con el que mires lo que sientes. Si interpretas tus emociones como amenazas, vivirás defendiéndote de ellas. Pero si las ves como aliadas, aprenderás a utilizarlas a tu favor. Cambiar el significado cambia tu poder, porque dejas de reaccionar y comienzas a responder con conciencia. Cuando sientas incomodidad, no corras a evitarla, obsérvala. No digas esto es malo, di esto me prepara. Ese pequeño cambio en las palabras transforma toda la experiencia. La incomodidad no siempre es un aviso de peligro, muchas veces es una señal de crecimiento. Lo que hoy te incomoda es lo que mañana te hará más fuerte. Si cada vez que sientes tensión eliges retirarte, nunca descubrirás lo que hay del otro lado del miedo. Pero si eliges verlo como una invitación a expandirte, tu mente comienza a asociar el desafío con oportunidad, no con amenaza.
Reentrenar tu interpretación emocional no es negar lo que sientes, es aprender a traducirlo mejor. Si sientes ansiedad antes de un cambio importante, no te digas algo anda mal, dite mi cuerpo se está preparando para algo nuevo. Si sientes nervios antes de un desafío, no digas no puedo, di esto me está activando. El lenguaje que usas con tus emociones define tu experiencia. Las palabras que eliges moldean tu percepción y tu percepción crea tu realidad. Cuando cambias el significado interno, la emoción sigue ahí, pero ya no te controla. Imagina lo diferente que sería tu vida si dejaras de temerle a lo que sientes. Si entendieras que la incomodidad no es una señal para detenerte, sino una señal de que estás creciendo. Que el miedo no llega para frenarte, sino para enfocarte. Que la tristeza no te hunde, sino que te invita a comprenderte. El problema no es sentir, el problema es cómo juzgas lo que sientes. Cuando dejas de etiquetar las emociones como buenas o malas, comienzas a usarlas como herramientas. La próxima vez que te sientas tenso, no huyas. Respira y dite, esto me prepara. Hazlo un hábito. Notarás que tu mente empieza a interpretar la incomodidad como parte del proceso y no como un obstáculo. Y algo poderoso ocurre, la emoción deja de frenarte y empieza a impulsarte. Esa energía que antes te bloqueaba ahora te mueve. Tu cuerpo y tu mente trabajan juntos en lugar de luchar entre sí. El resultado es una vida con más equilibrio, más energía y menos miedo a sentir. No porque las emociones desaparezcan, sino porque aprendiste a entenderlas. La claridad emocional nace cuando te das cuenta de que todo lo que sientes puede servirte si lo interpretas con sabiduría. Así transformas el miedo en coraje, el nerviosismo en impulso y la incomodidad en expansión. Porque el poder no está en eliminar las emociones, sino en aprender a traducirlas de forma que te hagan avanzar. Capítulo 5. Domina tus pensamientos antes de que ellos te dominen. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Todo depende de quién esté al mando, tú o tus pensamientos. Cada día, miles de ideas cruzan tu cabeza. Algunas te impulsan, otras te frenan. Y si no aprendes a distinguirlas, terminarás siendo guiado por ellas sin darte cuenta. El verdadero dominio no empieza afuera, sino en lo invisible, en la forma en que piensas. Porque no es lo que te pasa lo que define tu vida, sino lo que interpretas de lo que pasa. Dos personas pueden vivir lo mismo y reaccionar de forma completamente distinta. La diferencia no está en el hecho, sino en la mente. Los pensamientos son semillas. Lo que siembras en tu mente inevitablemente crecerá. Si riegas la duda, cosecharás miedo. Si alimentas la crítica, florecerá la inseguridad. Pero si eliges cultivar pensamientos de aprendizaje y crecimiento, te vuelves más fuerte cada día. El problema es que muchas veces dejamos que la mente funcione en automático. Nos repetimos frases como no puedo, no sirvo, no valgo sin notar que cada una de esas palabras deja huella. Cada pensamiento negativo es como una gota que cae sobre la misma piedra, hasta que termina perforándola. Y esa piedra eres tú. Por eso, el primer paso hacia la libertad mental es observar lo que piensas sin identificarte con ello. No todo pensamiento que aparece merece tu atención. Muchos son solo residuos de experiencias pasadas, voces de otros, ecos del miedo. Tu tarea no es eliminar los pensamientos negativos, sino no alimentarlos. Imagínalos como nubes que cruzan el cielo. No puedes evitar que aparezcan, pero sí puedes decidir no quedarte debajo de la tormenta. Cada vez que eliges no reaccionar ante un pensamiento que te limita, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. La observación se convierte en tu escudo, el silencio interior en tu arma. Cuando notes que tu mente te sabotea con frases como esto es imposible o no soy capaz, haz una pausa, respira, no discutas con la mente, cámbiale el lenguaje, sustituye el no puedo por estoy aprendiendo a hacerlo.
Esa simple frase cambia el enfoque de limitación a progreso. Tu cerebro responde a las palabras que usas. Si le hablas con esperanza, busca caminos. Si le hablas con miedo, construye muros. El entrenamiento mental consiste en elegir conscientemente qué historia quieres que tu mente te cuente. Dominar tus pensamientos no es reprimir lo que sientes, sino dirigir tu atención hacia lo que te fortalece. Si dedicas tu energía a pensar en lo que no tienes o lo que temes perder, vivirás en carencia. Pero si entrenas tu mente para enfocarse en lo que puedes hacer hoy, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en posibilidad. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar la interpretación que haces de él. Y eso cambia todo. Porque una mente entrenada no busca evitar las dificultades, las usa como combustible. Cada vez que te encuentres en medio del caos, recuerda: la calma no se construye afuera, se crea dentro. La mente indisciplinada corre detrás de cada pensamiento que aparece. La mente fuerte lo observa y decide qué merece atención. La diferencia entre ambas no es la inteligencia, sino la práctica. Nadie nace con control mental, se entrena día a día. Empieza hoy observando tu diálogo interno. ¿Qué tono tiene? ¿Qué tipo de frases repites cuando las cosas se complican? Esa voz que te habla puede ser tu verdugo o tu mentor, según cómo la uses. Cuando aprendes a dirigir tu mente, descubres que el poder nunca estuvo en cambiar lo que te pasa, sino en elegir cómo interpretarlo. Lo que antes te alteraba ahora te enseña. Lo que antes te bloqueaba ahora te impulsa. Y cada vez que eliges un pensamiento más consciente, construyes una versión más sólida de ti mismo. La vida no deja de tener desafíos, pero tú dejas de ser arrastrado por ellos. Porque dominar la mente no es no pensar, es pensar mejor. Es elegir conscientemente cada palabra que permites en tu interior, sabiendo que con ellas estás creando la forma en que experimentas la realidad. Y cuando logras eso, nada ni nadie puede dominarte, porque el verdadero poder ya está dentro de ti. Capítulo 6. Rodéate de calma si quieres pensar con claridad. Tu mente no puede pensar con claridad si tu entorno es un campo de ruido, desorden y distracción. Lo que te rodea no es neutro. Todo lo que ves, escuchas y permites en tu espacio deja una huella en tu estado mental. Puedes tener las mejores intenciones, pero si vives rodeado de caos, tu mente terminará imitándolo. Por eso, si quieres claridad, empieza por crear calma. El entorno no solo refleja cómo estás, también moldea en quién te conviertes. Cuando el lugar en el que vives o trabajas está lleno de cosas fuera de lugar, de conversaciones vacías o de estímulos constantes, tu mente no puede detenerse, y cuando no se detiene, no puede ver con nitidez. El ruido no siempre es sonido, a veces es emocional. Es esa persona que siempre se queja, esa red social que solo te provoca ansiedad, ese pensamiento repetido que vibra como un eco dentro de ti. Sin darte cuenta, absorbes la energía de lo que te rodea. Y luego te preguntas por qué te sientes agotado sin haber hecho nada. No es el cansancio del cuerpo, es la saturación mental. Cada imagen, cada palabra, cada ambiente que permites entrar en tu día, alimenta o debilita tu claridad interior. La mente necesita orden para pensar bien, igual que un músculo necesita descanso para crecer. Rodéate de calma, no solo porque es agradable, sino porque es necesaria. La calma no es lujo, es higiene mental. Si tu entorno está lleno de ruido, limpia. Si las personas que te rodean viven discutiendo o quejándose, aléjate. Si tu espacio está desordenado, no esperes tener una mente enfocada. Lo externo influye más de lo que crees. La energía de un lugar puede ser ligera y expansiva, o densa y opresiva. Cada objeto fuera de lugar, cada conversación negativa, cada distracción que no filtras se convierte en una piedra en el río de tus pensamientos. Comienza con lo simple, limpia tu espacio, no como una tarea más, sino como un acto de respeto hacia tu mente.
Cuando ordenas lo que te rodea, también ordenas lo que sientes. El cerebro percibe el entorno como una extensión de sí mismo. Un escritorio despejado invita a la concentración. Una habitación con luz natural y aire fresco le dice al cuerpo que puede relajarse. Un lugar silencioso no solo reduce el ruido externo, también calma el ruido interno. No es magia, es biología. Tu sistema nervioso responde al entorno constantemente, aunque no te des cuenta. También filtra el contenido que consumes. No todo lo que entretiene te nutre. Si pasas el día escuchando malas noticias, viendo conflictos o comparándote con vidas ajenas, llenarás tu mente de tensión que no te pertenece. Sé selectivo con lo que dejas entrar en tu cabeza. Escucha música que eleve tu estado de ánimo. Lee algo que te inspire. Mira algo que te enseñe. Lo que repites se vuelve parte de ti, y la mente, como una esponja, absorbe lo que le ofrece sin distinguir entre basura o alimento. Y cuida de las personas con las que compartes tiempo. Hay presencias que iluminan y otras que nublan. Aléjate sin culpa de quienes viven drenando tu energía. No puedes pensar con claridad si tu entorno emocional es una tormenta constante. La calma no se encuentra, se construye. Rodéate de personas que te hagan sentir en paz, incluso en silencio, de ambientes donde puedas pensar sin defenderte, de espacios donde tu mente pueda descansar sin miedo a ser invadida. Con el tiempo notarás el cambio. Tu respiración será más lenta, tus pensamientos más ordenados, tu atención más firme. La claridad no llega cuando fuerzas la mente, llega cuando creas el espacio adecuado para que ella funcione bien. Así como una semilla no crece en tierra contaminada, una mente no florece en medio del ruido. Cuando eliges conscientemente rodearte de calma, comienzas a ver con otra perspectiva. Los problemas parecen más pequeños, las decisiones más simples y la vida más ligera. Porque al final, tu entorno no solo refleja tu estado mental, lo moldea. Si quieres paz, deja que te rodee. Si quieres claridad, deja que el silencio te acompañe. Capítulo 7. No permitas que tu pasado controle. Tu presente hay heridas que no sangran, pero siguen abiertas dentro de ti. No se ven, pero cada vez que las recuerdas, vuelves a revivir el dolor como si acabara de ocurrir. Y sin darte cuenta, eso que ya pasó vuelve a tomar el control de tu presente. Te roba energía, te distrae, te mantiene atado a una historia que ya terminó. El pasado no debería tener tanto poder, pero lo tiene porque lo alimentas con tus pensamientos. No son las personas que te lastimaron las que te detienen hoy. Es la voz interior que sigue repitiendo lo que hicieron. Si no decides soltarlo, seguirás luchando contra fantasmas que solo existen en tu memoria. Perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces perdonar es simplemente dejar de revivir lo que no puedes cambiar. Es entender que el pasado no se borra, pero sí se puede sanar. Nadie merece ocupar tu mente una y otra vez por algo que ya quedó atrás. Cuando revives cada detalle, cuando analizas lo que pudiste haber dicho o hecho, no estás aprendiendo, estás repitiendo. Cada pensamiento negativo es como una cuerda invisible que te ata a un momento que ya no existe. Y mientras sigas mirando hacia atrás, no podrás avanzar hacia lo que te espera adelante. El pasado no tiene poder por sí mismo. El poder se lo das tú cada vez que lo recuerdas con resentimiento. Cada pensamiento es energía, y si la inviertes en lo que ya fue, te quedas sin fuerza para lo que puede ser. Hay personas que cargan su historia como una mochila llena de piedras, sin darse cuenta de que ya podrían caminar más ligeros si soltaran lo que no necesitan. La sanación no llega esperando que el tiempo borre las cosas. Llega cuando decides conscientemente dejar de alimentar el dolor. No es olvidar, es liberarte. Cada vez que un recuerdo regrese y quiera apoderarse de tu mente, no luches contra él. Solo repite internamente, eso ya no tiene poder sobre mí. No como una frase vacía, sino como una declaración de libertad.
Estás recordando que el control ahora está en tus manos, no en las de quien te hirió. Después, enfoca tu atención en algo que te nutra: tu trabajo, tu cuerpo, tus metas, tu paz. El presente tiene infinitas posibilidades, pero si lo llenas con las sombras del pasado, no quedará espacio para nada nuevo. Hay personas que pasaron por tu vida para enseñarte algo, aunque su lección haya dolido. No puedes cambiar lo que hicieron, pero puedes decidir qué harás tú con eso. Puedes quedarte atrapado en la historia o transformarla en impulso. Cada herida puede convertirse en fuerza si eliges aprender en lugar de quedarte sufriendo. Aceptar el pasado no significa justificarlo, significa reconocer que ya sucedió y que tú ya no eres la misma persona. Has cambiado, has crecido, y seguir arrastrando lo que fue solo impide que veas lo que puedes llegar a ser. El resentimiento es una prisión que tú mismo cierras desde dentro. Mientras guardes rencor, seguirás siendo rehén de quienes ya no están. Ellos continúan viviendo en tu mente, ocupando espacio que pertenece a tu paz. Pero cuando eliges soltar, algo en ti se expande. Recuperas claridad, descanso, equilibrio. Empiezas a sentirte más liviano, más dueño de tus pensamientos y de tu energía, porque ya no estás peleando con un recuerdo, estás viviendo una nueva historia. El pasado no desaparece, pero pierde fuerza cuando dejas de alimentarlo. Y el presente se vuelve más claro cuando aprendes a habitarlo por completo. No puedes controlar lo que te hicieron, pero sí puedes decidir que eso no defina quién eres hoy. Lo que antes te destruyó, ahora puede construirte si eliges usarlo para crecer. Tu poder está en este instante, en lo que piensas, en lo que haces, en cómo eliges sentir. Cada vez que eliges no revivir lo que duele, estás ganando una batalla silenciosa dentro de ti. Así que no permitas que lo que te dañó te siga dominando. No le des más espacio a lo que ya no forma parte de tu vida. Cierra la puerta con gratitud, no con rabia. Míralo una última vez. Comprende la lección y sigue adelante, porque mereces un presente en paz, no una vida atada al pasado. Y esa paz comienza cuando te dices con certeza: eso ya no tiene poder sobre mí. Capítulo 8. Rompe los patrones que te limitan. La mayoría de las veces no es la vida la que te detiene. Eres tú repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Te dices que quieres cambiar, que deseas avanzar, pero tus actos siguen siendo los mismos. Y ahí está la trampa. Quieres un nuevo resultado con las viejas costumbres que te mantienen estancado. Lo más difícil no es hacer algo distinto, sino dejar de ser quien solías ser. Porque cada pensamiento repetido, cada reacción automática, cada excusa que justificas, se convierte en una prisión invisible que tú mismo construiste con tus hábitos. Romper un patrón no es solo cambiar lo que haces, es desafiar lo que crees sobre ti. Es mirar de frente esos comportamientos que repites sin darte cuenta y preguntarte: ¿esto me lleva a donde quiero o me mantiene en el mismo lugar? Todos tenemos rutinas mentales que se activan cuando las cosas se complican. Algunos se paralizan, otros se enojan, otros escapan. Pero en cada una de esas respuestas hay una historia vieja, una forma de protegerte que quizá alguna vez funcionó, pero que hoy te limita. El primer paso para liberarte no es luchar contra el patrón, sino observarlo. Cuando lo ves con claridad, ya empieza a perder poder. Tu cerebro siempre elegirá lo conocido, incluso si eso te duele, porque lo familiar da sensación de control. Por eso repites los mismos errores, los mismos vínculos, las mismas emociones, no porque te gusten, sino porque son predecibles. Pero el crecimiento empieza justo donde decides salir del piloto automático. Es ese instante en el que haces algo diferente, aunque tu mente te diga que no puedes. Un pequeño cambio puede tener más impacto que 1000 intenciones. Si siempre postergas, haz algo ahora mismo, aunque sea mínimo. Si siempre te quejas, agradece algo.
Si siempre temes fallar, actúa a pesar del miedo. Cada acción consciente es una grieta en la pared del hábito. No eres tus hábitos, eres tus decisiones. Lo que haces una vez por impulso no te define, pero lo que repites sí. Cambiar un patrón no ocurre de golpe. Ocurre cuando eliges de forma deliberada una respuesta distinta ante una vieja situación. Cuando el mismo pensamiento de rendirte aparezca y esta vez no lo sigas. Cuando el cansancio llegue y en lugar de detenerte, avances un poco más. Es en esos pequeños actos donde se forja la nueva versión de ti. La mente se reprograma con consistencia, no con deseo. Habrá resistencia. Tus viejos pensamientos intentarán convencerte de que no vale la pena, de que es mejor dejarlo para después. Pero recuerda, cada vez que cedes, refuerzas la cadena. Cada vez que actúas a pesar de esa voz interna, la debilitas. Es un entrenamiento silencioso, pero poderoso. Nadie lo ve, pero tú lo sientes. Empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no te derrumbas por lo mismo, que algo dentro de ti está cambiando. Y ese es el signo de que estás rompiendo el ciclo. A veces no necesitas motivación, solo compromiso. No esperes sentirte listo, empieza y la claridad vendrá después. Los nuevos hábitos se construyen con acciones pequeñas, no con promesas grandes. Cada día que eliges actuar distinto, reescribes tu historia. Tal vez no notes el cambio de inmediato, pero la mente aprende observando tus actos. Si ve que haces lo que antes temías, empieza a creer en una versión más fuerte de ti. Así se crea la verdadera transformación. Paso a paso, decisión tras decisión. Cuando rompes un patrón, no solo cambias tu conducta, cambias la dirección de tu vida. Lo que antes parecía un muro, ahora se convierte en una puerta. Dejas de vivir repitiendo y comienzas a crear. Te liberas del peso de lo que fuiste y te abres al espacio de lo que puedes ser. La libertad no llega eliminando los hábitos, sino eligiendo los correctos. Y ese poder siempre estuvo en ti, esperando que lo uses. Así que no busques más señales, esta es. Empieza hoy, rompe el ciclo y demuestra que ya no eres la persona que reacciona igual, sino la que elige distinto. Porque el cambio real no ocurre cuando lo piensas, ocurre cuando lo haces. Capítulo 9. Acostúmbrate a hacer lo que te incomoda. El crecimiento no ocurre en lo cómodo, ocurre en lo incómodo. La verdadera fuerza no nace cuando todo sale bien, sino cuando decides avanzar a pesar del cansancio, del miedo o de la falta de ganas. Lo fácil te mantiene igual, lo difícil te transforma. Cada vez que eliges el camino más cómodo, entrenas tu mente para rendirse. Pero cada vez que haces lo que cuesta, aunque sea un poco, le enseñas a tu mente quién manda. La incomodidad no llega para destruirte, llega para moldearte. Y si aprendes a permanecer ahí, donde otros se rinden, descubrirás una versión de ti que no sabías que existía. La incomodidad es el gimnasio del carácter. Nadie se vuelve fuerte evitando el esfuerzo, se vuelve fuerte enfrentándolo. Cuando te levantas sin posponer la alarma, estás entrenando tu disciplina. Cuando hablas de lo que te da miedo o das un paso hacia lo que siempre postergas, estás expandiendo tu límite mental. La mente aprende de tus decisiones diarias, no de tus deseos. Y si todos los días la acostumbras a elegir el confort, no sabrá resistir cuando la vida te ponga a prueba. Pero si la acostumbras a actuar incluso en medio de la incomodidad, nada podrá doblegarte con facilidad. Evitar lo incómodo no elimina los problemas, los multiplica. Lo que no enfrentas, crece. Lo que postergas, se acumula. Y llega un punto en el que ya no puedes huir porque la incomodidad te alcanza igual, pero más grande y más fuerte. Por eso, lo inteligente no es escapar, sino adelantarte, hacer lo que incomoda cuando todavía puedes hacerlo en calma. No esperes a que la vida te obligue a cambiar. Elige hacerlo tú antes.
Esa es la diferencia entre los que crecen y los que se estancan. Unos enfrentan el fuego, los otros lo evitan hasta que los quema. Cada día hay pequeñas oportunidades para entrenar esa fortaleza. No necesitas un gran desafío para crecer. Basta con elegir el esfuerzo cuando nadie te ve. Mantente en silencio cuando quieras gritar. Termina la tarea, aunque estés cansado. Enfréntate a esa conversación que llevas tiempo evitando. No es heroísmo, es práctica. Cada acto de incomodidad consciente refuerza tu mente como el acero al fuego. Y cuando llega el momento difícil, no necesitas motivación, porque ya estás acostumbrado a resistir. La comodidad te susurra que descansarás, solo un momento, que no es tan grave dejarlo para mañana. Pero cada vez que escuchas esa voz, pierdes una parte de tu poder. El confort es seductor porque no duele, pero tampoco te deja avanzar. El esfuerzo, en cambio, te exige, pero te eleva, y llega un punto en el que lo incómodo deja de asustarte, porque entiendes que detrás de cada incomodidad hay una oportunidad de crecimiento. Empiezas a buscarla, no a evitarla. Y cuando los demás retroceden ante el dolor o el miedo, tú avanzas con calma, porque sabes que el dolor no te destruye, te entrena. Haz algo que te cueste cada día, no porque te guste sufrir, sino porque quieres fortalecerte. Despiértate cuando tu cuerpo te pida seguir durmiendo. Cumple tus compromisos aunque no tengas ganas. Mantén la calma cuando todo a tu alrededor sea caos. Eso es dominio. Y poco a poco, la incomodidad deja de parecer un enemigo y se convierte en tu aliada. Ya no te detiene, te impulsa, porque entiendes que mientras los demás buscan comodidad, tú estás construyendo resiliencia. El resultado es una sensación de firmeza interior que no se logra con discursos, sino con práctica. Empiezas a notar que nada te quiebra tan fácilmente, que los problemas que antes te abrumaban ahora te parecen manejables. Te vuelves más estable, más claro, más seguro. Y todo comenzó el día en que decidiste no huir de lo que incomoda, sino quedarte ahí y aprender. Esa es la esencia del crecimiento. Abrazar lo difícil hasta que deja de asustarte. Porque cuando te acostumbras a hacer lo que incomoda, la vida deja de intimidarte. Lo incómodo se vuelve tu zona de poder, y ahí, donde la mayoría se rinde, tú sigues avanzando. Capítulo 10. Cumple lo que dijiste, incluso cuando no tengas ganas. Cumplir lo que dices no es solo cuestión de voluntad, es una declaración silenciosa de respeto hacia ti mismo. Porque cada vez que haces lo que prometes, incluso cuando no tienes ganas, estás construyendo algo más profundo que un simple hábito. Estás fortaleciendo la confianza que tienes en ti. La mayoría falla no porque no pueda, sino porque permite que las emociones decidan por encima de los compromisos. Hoy quieren, mañana no. Hoy se sienten inspirados, mañana cansados. Y así viven en un ciclo interminable donde la motivación se convierte en excusa. Pero la verdadera fuerza no nace de la motivación, nace de la coherencia. Tus emociones cambian constantemente, pero tu palabra debería ser firme. Si solo cumples cuando te sientes bien, entonces no tienes disciplina, tienes suerte. La disciplina comienza justo cuando la emoción desaparece. Es en ese momento, cuando no hay ganas, cuando el cuerpo pesa, cuando la mente busca excusas, donde realmente se forja tu carácter. Cumplir lo que dijiste en esos momentos vale 10 veces más que hacerlo cuando todo está a tu favor. Porque ahí no actúas desde el entusiasmo, actúas desde el compromiso. Y esa coherencia es lo que separa a quienes progresan de quienes se quedan soñando con hacerlo. Cada vez que cumples algo que dijiste, tu mente aprende que puede confiar en ti. Y esa confianza es el cimiento de toda fortaleza interna. Cuando rompes tus propias promesas, aunque parezca insignificante, te estás diciendo sin palabras que tu palabra no tiene peso.
que tus decisiones dependen del humor del día, que tus intenciones no valen si el clima, el cansancio o el ánimo no acompañan. Pero cuando cumples, aunque nadie te vea, estás entrenando tu mente para obedecer tus órdenes, no tus emociones. Y esa obediencia interior es lo que te da poder real. No se trata de hacer grandes promesas, se trata de cumplir las pequeñas de cada día. Levantarte a la hora que dijiste, incluso si el cuerpo pide 5 minutos más. Terminar esa tarea que empezaste, aunque parezca insignificante. Comer bien, moverte, cuidar lo que dijiste que cuidarías. Lo pequeño repetido cada día es lo que construye un carácter inquebrantable. Nadie se vuelve disciplinado de la noche a la mañana. Se vuelve disciplinado en esos segundos donde el impulso de rendirse choca con la decisión de seguir. Es una batalla interna, y cada vez que eliges cumplir, ganas terreno sobre ti mismo. El problema de depender de la motivación es que te abandona en el momento que más la necesitas. Por eso, quienes logran avanzar no son los más motivados, sino los más coherentes. Saben que la mente intentará negociar, buscar excusas, aplazar, justificar, pero no escuchan, cumplen. Y cuanto más lo hacen, más natural se vuelve. La disciplina deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como libertad, porque ya no dependes de si te apetece o no, simplemente haces lo que dijiste. Y esa simpleza es poder. Cumplir tus compromisos contigo cambia la forma en que te miras. Ya no necesitas convencerte de que eres capaz. Lo sabes porque lo demuestras. Empiezas a respetarte más y ese respeto se nota en todo lo que haces. Dejas de decir, voy a intentar, y comienzas a decir, voy a hacerlo. Y cuando lo haces, algo cambia dentro. Desaparece la culpa, la duda, la sensación de inconstancia. En su lugar aparece una calma profunda, una seguridad que no depende del aplauso ni de los resultados. Es la paz de quien cumple con lo que prometió, incluso en silencio. Cumple lo que dijiste, especialmente cuando no tengas ganas, porque ese es el momento en que estás definiendo quién eres. No importa si nadie te aplaude, no importa si nadie lo nota. Lo haces por ti, porque sabes que tu palabra tiene peso. Hazlo aunque duela, aunque sea tarde, aunque estés cansado. Hazlo porque la versión de ti que estás construyendo depende de esas decisiones pequeñas, silenciosas, incómodas. Cada vez que cumples contigo mismo, el ruido se apaga, la mente se alinea y la confianza crece. Y un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que ya no necesitas motivación para avanzar. Solo necesitas tu palabra. Porque has aprendido que cumplir lo que dices no es una obligación, es un acto de poder. Capítulo 11. Ama tu destino. Incluso cuando duela amar tu destino, no significa resignarte a lo que te pasa, significa transformarlo en algo útil, en algo que te haga más fuerte. Todo lo que llega a tu vida, lo bueno y lo difícil, tiene un propósito oculto. A veces la vida no te pregunta si estás listo, simplemente te empuja, y en ese empujón duele. Pero si te detienes a observar más allá del dolor, descubrirás que lo que parece una pérdida puede ser una enseñanza disfrazada. Cada caída, cada rechazo, cada cierre de puerta puede convertirse en el punto exacto donde tu carácter se forja y tu visión cambia. Hay cosas que no puedes controlar, y cuanto más luchas contra ellas, más energía pierdes. Querer que la vida sea perfecta es el camino más rápido hacia la frustración. Pero cuando decides aceptar lo que llega, no con debilidad, sino con inteligencia, empiezas a ver cómo incluso lo que dolía se vuelve parte de tu crecimiento. Lo que antes llamabas error, ahora lo ves como aprendizaje. Lo que llamabas fracaso, se convierte en experiencia, y lo que llamabas pérdida se transforma en una nueva dirección. Esa es la diferencia entre quien se quiebra ante el dolor
y quien lo usa como materia prima para evolucionar. No siempre podrás entender el porqué de las cosas en el momento. A veces, el sentido aparece con el tiempo, cuando miras atrás y comprendes que lo que tanto te dolió fue necesario. Quizás esa persona que se fue te enseñó el valor de tu soledad. Tal vez esa oportunidad que perdiste te protegió de algo peor. O aquel fracaso te obligó a desarrollar una fuerza que de otro modo no habrías descubierto. Cuando eliges amar tu destino, incluso con sus golpes, te liberas del resentimiento. Dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y comienzas a pensar, ¿para qué me está pasando esto? Y esa pregunta cambia todo. Cada vez que la vida te sacude, te está ofreciendo una elección. Puedes victimizarte o puedes aprender. Si eliges aprender, nada se desperdicia. Cada experiencia, por dolorosa que sea, se vuelve parte de una historia que tiene sentido. No puedes cambiar lo que ya sucedió, pero sí puedes decidir qué hacer con ello. Puedes permitir que te hunda o dejar que te eleve. Y cuando aprendes a aceptar sin resistencia, aparece una paz silenciosa. Ya no necesitas controlar todo, porque confías en que, de algún modo, lo que sucede te está moldeando hacia algo más grande. Amar tu destino es mirar tu vida completa, no solo los momentos felices. Es entender que el dolor también forma parte del camino y que nada que hayas vivido fue en vano. Incluso tus errores te prepararon para comprender mejor, para actuar con más conciencia, para amar con más madurez. Cada situación difícil lleva dentro una lección escondida. Y cuando decides aprender de ella, ya no sientes que perdiste, sientes que ganaste entendimiento. Esa es la sabiduría que solo se obtiene cuando dejas de rechazar lo que fue. Si hoy estás pasando por algo que te duele, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme esto? Escríbelo, no para justificar lo que pasó, sino para comprender qué puede crecer dentro de ti a partir de ahí. Tal vez la vida quiere enseñarte paciencia, fortaleza, desapego o confianza. No corras a escapar del dolor, porque muchas veces es en el dolor donde ocurre la transformación real. Cuando aprendes a abrazar lo que duele, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Y con el tiempo, cuando mires atrás, agradecerás incluso lo que en su momento parecía imposible de aceptar. No porque haya sido fácil, sino porque te hizo más sabio, más fuerte, más tú. Aprender a amar tu destino es un acto de libertad. Es decidir que nada, absolutamente nada, tendrá el poder de destruirte, porque todo puede ser transformado. El caos deja de ser amenaza y se convierte en materia prima. Y así, cada capítulo, cada caída, cada pérdida se integra como parte de una vida completa. Cuando puedes mirar todo lo que has vivido sin negar nada, sin renegar de nada, y decir, esto también forma parte de mi historia, entonces alcanzas una paz que nada ni nadie puede arrebatarte. Capítulo 12. Aceptar tus miedos es el primer paso del valor. Aceptar tus miedos no te hace débil, te hace humano. Fingir que no existen, eso sí, te encadena, porque lo que no reconoces te domina y lo que enfrentas se disuelve. La mayoría vive intentando escapar del miedo, sin darse cuenta de que huir no lo elimina, solo lo alimenta. Cada vez que lo evitas, crece. Cada vez que lo miras de frente, pierde poder. El verdadero valor no nace de no tener miedo, sino de avanzar a pesar de sentirlo. No se trata de ser invencible, sino de atreverte aun cuando tiemblas. Todos tenemos miedos, miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a ser juzgados, miedo a no ser suficientes. Pero esos miedos, si no los enfrentas, se convierten en tus carceleros. Te encierran en una vida cómoda, pero vacía. Te hacen conformarte con lo seguro, con lo conocido, aunque no te haga feliz. Y lo peor es que con el tiempo terminas confundiendo comodidad con paz,
cuando en realidad lo que sientes es miedo disfrazado de tranquilidad. La valentía no se mide por lo que logras, sino por lo que enfrentas dentro de ti. Aceptar tus miedos es dar un paso hacia la libertad. Cuando dices, sí, tengo miedo, pero decides moverte igual, algo dentro de ti cambia. Ya no eres la misma persona que se paralizaba. Te das cuenta de que el miedo no es un muro, sino una puerta. Detrás de él está la vida que realmente deseas vivir. Pero esa puerta solo se abre cuando dejas de negarla y decides cruzarla. Admitir tu miedo es el acto más honesto que puedes tener contigo, porque reconoce tu vulnerabilidad sin rendirte ante ella. Es el momento donde dejas de esconderte y eliges conocerte de verdad. Muchos piensan que el valor se siente como euforia, como una fuerza que aparece de repente. Pero no, el valor casi siempre llega acompañado de temblores, de duda, de respiraciones profundas antes de dar un paso. No se siente bien al principio, pero es real, porque cada vez que lo haces, tu mente aprende que puede actuar sin necesitar garantías. El miedo no se va, pero deja de tener el control. Aprendes a caminar con él al lado, sin que dirija tus pasos. Haz este ejercicio, escribe tus miedos más grandes, no los que suenan bien, sino los que realmente te paralizan. Miedo a fracasar, a ser rechazado, a perder, a decepcionar, a no ser suficiente. Escríbelos sin filtro. Luego pregúntate, ¿qué perdería si nunca los enfrento? Tal vez descubras que detrás de ese miedo hay sueños pendientes, relaciones que no viviste, oportunidades que dejaste pasar. Y ahí es donde llega el golpe de realidad. El miedo no te protege, te limita. Lo que te roba no es seguridad, sino experiencias. El siguiente paso no es enfrentarlo todo de golpe. Es dar un paso pequeño, uno que te haga sentir un poco incómodo, pero que te acerque al coraje. Si temes hablar en público, habla frente a una persona. Si temes fracasar, comienza un proyecto pequeño. Si temes perder, acepta intentarlo sin garantías. No busques eliminar el miedo, aprende a moverte con él. Cada vez que lo haces, tu confianza crece y tu mente se reprograma para ver el miedo no como un enemigo, sino como una señal de expansión. El valor no grita, se demuestra en silencio, en esas decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que cambian tu destino. En esa voz interna que te dice, hazlo igual. Porque cuando te acostumbras a actuar a pesar del miedo, recuperas algo esencial, el respeto por ti mismo. Ya no necesitas probar nada ante los demás, porque sabes lo que vales por lo que enfrentas. El miedo sigue ahí, pero ya no dicta tus pasos. Con el tiempo mirarás atrás y verás que los momentos más importantes de tu vida nacieron del miedo. Que las veces que más temblaste fueron también las que más creciste. Que el coraje no fue ausencia de temor, sino una elección. Y entenderás que aceptar tu miedo fue el comienzo del poder personal que hoy sientes. Porque el valor no consiste en eliminar tus sombras, sino en aprender a caminar con ellas sin perder la luz. Cuando aceptas tus miedos, ya no te controlan, te acompañan mientras avanzas hacia tu verdadera fuerza. Capítulo 13. La gratitud transforma tu perspectiva. La gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia la manera en que las ves. Cuando comienzas a agradecer, no estás negando lo que te duele. Estás eligiendo ver lo que todavía te sostiene. Porque siempre hay algo, un gesto, una persona, una oportunidad, incluso una simple respiración que te recuerda que sigues aquí. La gratitud no borra los problemas, pero te enseña a mirar más allá de ellos. Y cuando logras eso, todo empieza a sentirse distinto, aunque nada haya cambiado realmente. Vivir sin gratitud es como caminar con los ojos enfocados solo en lo que falta. Te levantas cada día viendo lo que no tienes, lo que no salió, lo que los demás consiguieron. Esa mirada te roba energía, te desconecta del presente y te convence de que la felicidad está en otro lugar.
Pero cuando decides agradecer, giras la perspectiva. Dejas de contar lo que falta y empiezas a ver lo que ya está. No es magia, es enfoque. La gratitud no cambia los hechos, cambia tu interpretación. Y esa interpretación lo transforma todo. Agradecer te ancla al momento presente. Te recuerda que la vida no es una lista de pendientes, sino un conjunto de instantes que merecen ser reconocidos. Muchas veces no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero no tiene que ser así. Puedes aprender a valorar lo que ya está aquí, ahora. Ese cuerpo que te sostiene, esa persona que te escucha, esa oportunidad que aún tienes para intentar. Cuando agradeces, conectas con la abundancia que ya existe, porque la abundancia no se mide por lo que posees, sino por tu capacidad de apreciarlo. Haz la prueba. Cada noche antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. No importa si son grandes o pequeñas. Puede ser una conversación, una comida caliente o simplemente haber tenido fuerzas para llegar al final del día. Luego escribe por qué las agradeces. Esa segunda parte es la que transforma el ejercicio en conciencia. No se trata de hacer una lista mecánica, sino de reconocer el valor de lo cotidiano. Al principio parecerá algo simple, pero con el tiempo tu mente empezará a buscar motivos para agradecer sin que tengas que forzarlo. Verás belleza donde antes había rutina, aprendizaje donde antes había queja. La gratitud también te entrena emocionalmente, te ayuda a resistir en los días difíciles, porque cuando las cosas van mal, la mente tiende a exagerar el dolor y olvidar todo lo demás. Pero si practicas agradecer incluso en la adversidad, aprendes a encontrar luz dentro del caos. A veces no puedes cambiar lo que está pasando, pero sí puedes elegir no perderte en el sufrimiento. La gratitud no niega la oscuridad, te da una linterna para atravesarla. Cuando agradeces, el miedo disminuye. La ansiedad se calma y la mente se vuelve más clara, porque ya no estás enfocado en la falta, sino en la posibilidad. Dejas de mirar lo que se fue y comienzas a valorar lo que permanece. Es un cambio interno tan sutil que sin darte cuenta empieza a reflejarse afuera. Tus relaciones mejoran, porque en lugar de exigir, reconoces. Tu cuerpo se relaja, porque dejas de luchar contra todo. Tu energía se vuelve más liviana, porque el agradecimiento libera el peso del resentimiento. La gratitud no es un truco mental, es una forma de vivir. Es entender que incluso lo que no salió como esperabas puede enseñarte algo, que cada pérdida lleva escondido un mensaje y que cada día trae algo digno de reconocer. Cuando logras verlo, descubres que no te faltaba tanto como creías, que la vida no era tan hostil, solo que estabas mirando con los ojos cerrados. Y entonces cambia algo profundo. Ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en paz. Agradeces incluso lo imperfecto, porque comprendes que sin eso no serías quien eres. La gratitud transforma tu manera de mirar el mundo, y cuando cambia tu mirada, cambia tu mundo entero, porque cuando aprendes a agradecer por lo que tienes, la vida te confía más. Y ya no vives persiguiendo lo que falta, sino disfrutando lo que está. Capítulo 14. Mantente siempre aprendiendo y curioso. La mente que cree saberlo todo se apaga lentamente. Cuando piensas que ya aprendiste lo suficiente, que ya entendiste la vida, comienzas a envejecer por dentro, aunque tu cuerpo siga joven. La curiosidad es el fuego que mantiene despierta la conciencia, el impulso que te empuja a descubrir, a cuestionar, a crecer, y lo más importante, la humildad de reconocer que aún no sabes todo es lo que te permite seguir evolucionando. Porque el verdadero aprendizaje no nace del orgullo, sino de la apertura. Cada día trae una lección, pero solo aprende quien tiene los ojos y la mente abiertos para verla. Mantenerte curioso es un acto de energía vital. Es lo que te salva del estancamiento, de la rutina, de la apatía que llega cuando dejas de explorar. La curiosidad es ese motor silencioso que te invita a mirar el mundo con ojos nuevos.
incluso si es el mismo mundo de siempre. No importa la edad, ni lo que hayas logrado, si dejas de aprender, comienzas a marchitarte por dentro. Las personas más vivas no son las que tienen más experiencia, sino las que siguen haciendo preguntas. La curiosidad no tiene que ver con el conocimiento acumulado, sino con la disposición a seguir descubriendo. Aprender algo nuevo cada día no significa estudiar sin descanso ni leer decenas de libros. Significa mantenerte atento a las lecciones que la vida te entrega en los momentos más simples. Una conversación, una equivocación, una observación. Todos los días hay algo que puede enseñarte si prestas atención. La mente abierta ve oportunidades donde otros solo ven rutinas. Cada experiencia, buena o mala, es un maestro disfrazado. Pero para escucharlo, tienes que silenciar la arrogancia de creer que ya lo sabes todo. Hazte preguntas constantemente, no para dudar de ti, sino para expandir tus perspectivas. Pregúntate qué podrías hacer distinto, qué podrías mejorar, qué podrías comprender mejor. Quien no se pregunta, se repite, y quien se repite, se estanca. La curiosidad te mantiene en movimiento, y el movimiento es vida. No temas parecer ingenuo o ignorante. Las personas más sabias son las que nunca dejaron de ser aprendices. Detrás de cada mente brillante hay una curiosidad inagotable y una humildad profunda para seguir aprendiendo de todo y de todos. Aprender también implica fallar, equivocarte, caer, pero los errores no son fracasos, son parte del proceso. Cada error es una oportunidad disfrazada para afinar tus métodos, tus decisiones y tu carácter. La mente curiosa no teme equivocarse porque entiende que sin error no hay avance. Si solo haces lo que ya dominas, nunca descubrirás de qué eres capaz. El aprendizaje real ocurre en los bordes de lo desconocido, en ese terreno incómodo donde no hay garantías. Ahí es donde creces. La curiosidad no solo te enseña sobre el mundo, también te enseña sobre ti. Te muestra tus límites, tus patrones, tus miedos. Cada vez que te atreves a aprender algo nuevo, rompes una parte de la rigidez mental que te mantiene atrapado en lo mismo. Te vuelves más flexible, más adaptable. Y en un mundo que cambia constantemente, esa flexibilidad no es un lujo, es una necesidad. Quien no se adapta, se queda atrás. Quien sigue aprendiendo, evoluciona sin miedo. Haz del aprendizaje un hábito diario, no importa cuán pequeño sea. Escucha una nueva perspectiva, mira un documental, practica una habilidad, conversa con alguien diferente a ti. Alimenta tu mente con experiencias que la expandan. El crecimiento no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo, la curiosidad constante construye una mente más clara, más profunda y más sabia. Llega un punto en que te das cuenta de que la curiosidad es mucho más que aprender cosas nuevas. Es una forma de estar vivo. Es mirar la vida con asombro, con preguntas, con ganas de entender más. Es tener la humildad de reconocer que cada día puedes mejorar algo, que mientras sigas aprendiendo, sigues creciendo, porque la mente que se cree completa deja de avanzar, pero la mente curiosa nunca envejece. Y cuando logras vivir con esa curiosidad constante, el aprendizaje deja de ser una obligación y se convierte en una aventura que te acompaña toda la vida. Si llegaste hasta aquí, felicítate. No todos llegan al final, solo los que realmente están comprometidos con su cambio interior. Escribe nuevamente en los comentarios: desde hoy mi mente domina mis emociones. Que esta frase sea tu sello personal, tu recordatorio diario de que estás reprogramando tu mente desde dentro. Este es tu momento para celebrarte, porque avanzar en silencio también es una victoria. Si este audiolibro te ayudó, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Así seguiremos creciendo juntos, construyendo una mente más fuerte que cualquier emoción.